Vamos a esperar unos minutitos, esperando que se vayan conectando para que no se pierda de la clase. A ver, vamos viendo. Buenas noches, Karina. Listo. Buenas noches con todos. Buenas noches, Rosalía, qué gusto. Vamos a dar inicio entonces a este cuarto módulo sobre el apoyo psicosocial y bienestar emocional que tenemos para el día de hoy. Sí, hemos trabajado bastante fuerte sobre función de liderazgo, gestión educativa, y pues es importante vincular también el proceso del apoyo psicosocial, eh, de cómo la mentoría y la autoridad tiene que estar al pie de todo el contexto en el cual nos desenvolvemos como parte del proceso educativo, sin dejar de lado el tema docente, el tema estudiantes. Pues vamos a ir viendo este proceso. Me comentan, por favor, si se visualiza la presentación. Muy buenas noches. Sí, sí se visualiza la presentación, pero solamente como en modo diseño. Sí, ahorita ahí. Sí, Perfecto. ya se ve bien. Muy amable, gracias. Entonces vamos a iniciar, vamos a arrancar con este proceso. No es muy largo, pero sí vamos a hacer un poco de reflexión en función de lo que estamos trabajando y cómo lo estamos haciendo efectivamente dentro de nuestros procesos como autoridades o mentores, ¿no es cierto? Que es importante desarrollar un proceso integral, hablemos de esta manera. ¿Y qué nos dice integral? Pues que combate eh, algunas gestiones, algunos amplios campos de la educación, y uno de estos es el apoyo psicosocial y bienestar emocional. Vamos a ver cómo el día de hoy, ¿qué es el apoyo psicosocial, el bienestar emocional en el contexto educativo, el papel del mentor o autoridad en el apoyo psicosocial, las estrategias para promover el bienestar emocional, programas de apoyo psicosocial y la implementación en el entorno educativo? ¿Cómo lo implementamos dentro de nuestro contexto educativo? Antes de pasar a la siguiente lámina, me gustaría preguntarles, ¿qué será el apoyo psicosocial? ¿Qué será psicosocial? ¿Quién me puede dar una respuesta ante aquello? Yo diría, perdón que intervenga, Claro, psicosocial, Rosalía. diría que tiene que ver con el comportamiento, las actitudes y situaciones emocionales incluso de las personas. Ya, vamos por ahí, vamos por ese ámbito de mirar cómo es el comportamiento. ¿Qué más nos puede decir? Aparte del comportamiento, la parte de las emociones, ¿qué más involucra en el ámbito psicosocial? ¿Quién tiene Buenas otra idea? noches. También puede ser la relación social con su entorno. El
Sí, efectivamente, hablamos de la parte social de nuestro entorno, de cómo nos relacionamos, cómo actuamos ante ciertas circunstancias, ciertas situaciones, es una salud mental y las relaciones interpersonales que tenemos. Muy bien, muchas gracias, Karina. Pues bien, yo creo que vamos por ese camino del conocimiento donde involucramos ciertos aspectos importantes. ¿Y qué es un apoyo psicosocial? Pues es que se refiere a aquel también que interviene con la mejora del bienestar emocional de los individuos en su entorno. Es decir, que involucra las emociones del apoyo de momentos de crisis, en creación de entornos empáticos dentro del proceso educativo. Y la parte psicosocial es bastante interesante porque nos ayuda a identificar ciertos aspectos de los cuales están posiblemente pasando nuestros docentes, posiblemente nuestros estudiantes, y cómo nosotros manejamos esos aspectos de los cuales no son muy relevantes dentro del ámbito educativo, digamos de alguna forma, porque todos tenemos buenos y malos momentos, posiblemente alegrías, tristezas, pero ¿qué pasa si nosotros no los visualizamos de manera efectiva? ¿Qué pasa si nosotros solo dejamos este proceso al departamento del DS? ¿Qué hacemos? ¿No es cierto? También como autoridades, ¿qué hacemos como mentores dentro del proceso educativo? Y buscamos un bienestar emocional dentro del contexto educativo en el cual establece que los individuos son capaces de gestionar sus emociones, ¿sí? Hay algo bonito que nos establece Goleman con las inteligencias emocionales, eh, que nos menciona que debemos conocer nuestras propias emociones, autorregularlas, ¿sí? Identificarlas y con esto pues ser empáticos también, ¿verdad? Que nos habla bastante sobre el desarrollo de las relaciones saludables que debemos de enfrentar en función de nuestro entorno laboral, en nuestro entorno educativo al cual estamos siendo partícipes, ¿verdad? Y de esto nos va a permitir que tengamos una gestión de manera efectiva. El bienestar emocional no solo es partícipe dentro del proceso eh, personal de cada uno de nosotros, sino también se refiere a la relación que tenemos dentro del proceso académico, dentro del proceso laboral y cómo este rendimiento, ¿sí?, se ve afectado de alguna manera cuando tenemos, ¿sí?, una cohesión social o una salud mental en la cual se está deteriorando. ¿Cómo identificamos estos procesos? ¿Qué pasa si yo tengo un docente en el cual tuvo un problema emocional, en el posiblemente en algún caso familiar enfermo, directo, ¿no? Mamá, papá, hermanos, donde está pasando por una crisis posiblemente económica, ¿sí? Que también afecta este proceso. Entonces nosotros, como bien dice, es del bienestar emocional y que se relaciona directamente con el rendimiento, sea este académico, sea este laboral, pues lo vamos a identificar. ¿Por qué? Porque si vemos a un docente que está pasando por una situación en la cual no es la óptima, vamos a tener un rendimiento, por supuesto, eh, bajo, ¿verdad? Que posiblemente el docente no llegue a dar su potencial en las clases. ¿Cómo identificamos? Recuerden cómo identificábamos estos procesos de los docentes cuando están en sus relaciones con los estudiantes. ¿Cómo podríamos identificar? Además de poder saludarle, de poder mirarle en los pasillos, ¿cómo podemos más identificar estos procesos? ¿Quién lo recuerda? Era algo importante que lo realizábamos eh, en ciertos días, en ciertos momentos, en cierta temporada. ¿Qué hacíamos? ¿Qué me puede decir? ¿Lo recuerdan? ¿No? En la visita áulica, ¿sí?
La visita áulica es nuestro factor importante para también identificar, exacto, las observaciones áulicas que nos permiten verificar también cómo está siendo llevada nuestra clase del docente, que nosotros monitoreamos posiblemente, que estamos atrás de este proceso, que se cumpla la jornada, que esté la actividad llevándose a cabo, la planificación correctamente, que se lleve una metodología, una técnica, una estrategia académica favorable para el estudiante y asimismo mirar cómo los estudiantes se desenvuelven en el contexto académico, si responden a las circunstancias que ameritan el proceso académico y podemos identificar, ¿no es cierto? Como estamos calladitos ahí en un rinconcito, podemos ver que de pronto la profe empieza a ponerse nerviosa, posiblemente está con los ojos muy brillositos, ya podemos visualizar que la maestra está pasando por alguna situación. ¿Qué podríamos hacer antes de pasar ya a las intervenciones? ¿Qué creen ustedes que podrían hacer en ese momento si logran identificar esto? Estamos en una visita áulica, presenta esta situación la maestra, ¿qué podríamos hacer? Y yo pensaría que pausarse de una manera discreta, tal vez pausar, también, también podríamos decirle que, insisto, no sé qué tan discreto sea. Bueno, jóvenes, vamos a continuar. Compañera, le permitimos salir, no sé, para que se tranquilice, porque no podría hablar, porque puede estallar en llanto, como dice. Pero no sé de qué tan discreto sea eso. Todo el mundo va, creo que, a notarlo, ¿no? Por supuesto. Karina nos mencionaba algo. Hacemos una nueva visita, ¿no es cierto? Una visita posterior a la que estábamos eventualmente ya planificada y es de efectivo. En este caso tomamos una pausa, sí, mencionamos, estimado docente, estimados estudiantes, me procedo a retirar. Un momento, por favor, a la docente que salga si es posible, si no, le dejo tranquila que siga con su clase, pero no intervengo en ese momento. ¿Sí? ¿Cuál es la situación en la que nosotros tomamos ya el aspecto importante de relación con el docente es luego? Ya cuando no esté con estudiantes, llamo a una reunión, pregunto qué está pasando, posiblemente son problemas personales de los cuales no me puede contar todo posiblemente, pero al menos que sienta ese respaldo, ese apoyo por parte de la mentoría o la autoridad educativa en la cual está encaminada a llevar a cabo estos procesos. Entonces gestionamos, ¿no es cierto? Tranquila, yo sé que todo es un proceso, tendremos que tomar un ambiente de empatía, de armonía, para que se sienta tranquila. No abordamos mucho más allá de la temática porque no nos compete posiblemente, o que esto puede ocasionar posiblemente también una ruptura dentro de la parte emocional. Entonces es importante, y ya lo vamos a ver, cómo manejar una crisis también eventual sobre ciertas circunstancias o situaciones que se deben tomar en consideración. Igual con los estudiantes, ¿sí? Hay estudiantes que posiblemente están distraídos, la maestra no toma precaución aquello o toma una estrategia, pero el estudiante no se siente motivado, no quiere trabajar, está un poquito decaído, digamos, de alguna manera. También tomamos esta pausa, si la maestra no toma esta prevención posiblemente, sí, puede seguir su clase, no direccionando las preguntas a quien no está 100% enfocado, tomar una consideración para que esto no pueda llevarse a una situación de que todos tomen en consideración y digamos, digan qué le pasa al compañero o posiblemente, profe, es que el compañero se está sintiendo mal. De alguna manera sí, se relaciona a una situación empática, pero tratamos de seguir con la actividad normal, ¿no es cierto? En este caso, y luego
derivamos de este proceso a quien sí le corresponde al DS, haciendo un llamado, mira, pude observar en la clase que el estudiante fulanito estuvo con esta situación, yo veo que algo le está pasando, posiblemente yo conozco a los estudiantes, ¿verdad? Conozco cómo son el día a día y como docentes prácticamente sabemos en qué momento están bien y en qué momento están mal. Entonces, derivo, eso es lo más importante dentro del proceso, ¿ya? Cuando tomamos en consideración este contexto del cual el mentor o la autoridad gestiona de manera importante qué papel cumple, ¿no es cierto? Empezamos con un liderazgo emocional, ¿sí? Donde el mentor o la autoridad educativa son los modelos de comportamiento emocional y deben promover el ambiente saludable, efectivamente. Como les decía, no voy a poner en ridículo posiblemente a la docente, no voy a poner a ponerle en una situación vergonzosa frente a sus estudiantes, maneja una situación emocional efectiva, incluso para llamar la atención, ¿verdad? En ciertas circunstancias, porque nos suele pasar. Yo tuve en algún momento un docente que fue con otro uniforme al que no le correspondía en esa temporada, en esa fecha, en ese día correspondientemente, y pues bueno, eh, luego de la situación de que ya pasó, y todo, le llamé y le dije, bueno, estimado docente, ¿qué fue lo que pasó? Hoy es miércoles, hoy teníamos de tal uniforme, pasó algo, no sé, sucedió alguna situación. Sí, profe, ¿sabe qué? Lo que pasa es que hoy en la mañana yo fui a ver mi uniforme, lastimosamente, no sé qué pasó ayer, el perro jaló el cordel, se había caído al suelo, se ensució, entre otras cosas, ¿no es cierto? Que me había comentado, bueno, son cosas que pueden pasar, posiblemente yo no tengo mascotas, pero soy empático, no le voy a decir, ay, sí, si a los niños se le come la tarea del perro, o sea, usted me viene con esas ideas chúticas, le creo o no le creo, ya no puedo en ese momento ser juzgador de aquello. ¿Sí? Considero y valoro la condición en la situación en la que pasa, pero sí es importante que seamos empáticos. No, tranquilo, no te preocupes, son situaciones que pueden pasar, presta más cuidado en este sentido. Lo único que te puedo decir es con anterioridad, mira qué uniforme tienes, sí, es que me olvidé de lavar antes y sí tenía tiempo y todo, pero dejé al último. Entonces son cosas que a veces se salen de la situación que posiblemente a uno lo puede cuestionar, ¿verdad? Entonces es importante manejar este tema con liderazgo emocional y obviamente si nosotros somos autoridad no vamos a incumplir frente a estas circunstancias eh, las mismas reglas, que todos deben estar claros y establecerse de tal manera. ¿Sí? Si se utilizan los uniformes, pues bueno, yo soy el primero que doy el ejemplo frente a eso. Si en el sentido de que tengo alguna circunstancia con padres de familia y empieza el padre de familia a gritarme como autoridad y están docentes alrededor, pues invito al padre de familia a otro lugar donde podamos dialogar de manera efectiva, ¿sí? Para que los docentes también puedan ver ese manejo y no se lleve a un contexto un poco mayor de crítica, ¿verdad? Entonces es importante ese proceso. Cuando hablamos de una intervención temprana, hablamos de identificar los signos de estrés también, de la ansiedad o la depresión y que esté pasando posiblemente los colaboradores, que son los docentes, personal administrativo que posiblemente está a cargo, ¿sí? Y actuar de manera preventiva. Dos o tres ocasiones yo miré un docente que llegaba un poco pálido, que no tenía de pronto un aspecto saludable, no se peinaba, posiblemente, ¿qué está pasando? ¿Sí? Me llama la atención tu situación, entonces eh, llamo a una reunión inmediata, me preocupo por las circunstancias, y esto es importante, muchos de los directivos no lo hacen, por lo menos pasar por las aulas, saludando a todo el colegiado, ¿no es cierto? Todo el contexto educativo al cual nos estamos llevando al frente. Y esto es importante, ¿sí? La empatía, generar esta particularidad que muchos no lo hacen. Yo
tuve una vivencia en la cual me parecía chistoso porque nadie le conocía al vicerrector, nadie le conocía al rector, nunca se aparecían si no era solo para los eventos importantes donde estaba de pronto la autoridad máxima o llegaba alguna visita del ministerio o alguien que realmente significaba relevancia, aparecían. Del resto, brillaban por la ausencia, el único que se encargaba era el inspector, el DS y el coordinador, a estar monitoreando a los docentes, mirando a los estudiantes, pero el resto de su oficina no se les veía más allá, ¿sí? Entonces, ¿cómo nosotros como autoridad queremos dar este proceso de ejemplo si realmente no nos inmiscuimos en nuestro contexto educativo, ¿verdad? Entonces, es importante que se visualice. El estrés es un factor de los cuales muchas de los docentes, de los estudiantes, luego llegan a tener un proceso de ansiedad o de depresión que puede ser incluso fatal, ¿sí? Cuando tomamos estos aspectos es importante relacionarlos automáticamente con un problema mayor. A veces dicen, no, no hagas tan grande el problema, o sea, posiblemente le pasó algo nomás y ya, pero tras de eso no sabemos cómo reaccionan. Las personas son muy variables, ¿sí? Nuestra mente humana es muy variable. Posiblemente esa persona se lo vea un poco mal, digamos, sí, se enteraron que de pronto pasó por una ruptura amorosa, posiblemente, pero cómo esto también conlleva a su trabajo, a tener un contexto del cual no está bien o favorable hacia los demás. Entonces intervengo, ¿sí? Intervengo de manera inmediata, llamo al departamento correspondiente, si de ese nos puede colaborar, si no como autoridad, damos el seguimiento adecuado para que los docentes también se sientan respaldados. El apoyo que se les brinde, ¿no es cierto? Hay docentes que a veces no piden permiso por justamente el miedo a la autoridad de que me va a negar, me va a descontar, es que si falto, no, tienen miedo. O sea, definitivamente la empatía que se genera es de rechazo. Entonces, obviamente no van a acercarse a la autoridad y van a pasar con ese malestar, no van a tener la predisposición de informar qué está pasando. Entonces, seamos un poco más empáticos, trabajemos de la mano, ¿sí? Algo que siempre yo menciono es, para que todo crezca o surja, hay que poner hombro a hombro, ¿sí? Todos en el mismo proceso de crecimiento. Nadie es más ni nadie es menos. La jerarquía no nos identifica como posiblemente alguien mejor, ¿sí? Lo único que tiene es un puesto en el cual debe cumplir mucho más responsabilidad, objetividad, pero no se deriva de que sea un ser humano igual, ¿sí? Entonces, esto es importante, ¿sí? Trabajar eh, e identificar los signos de alarma, ¿sí? Que pueden motivarse. Igual, la mentoría y los docentes deben estar atrás de los estudiantes para identificar estos procesos, ¿sí? Porque muchas veces son fatales. Eh, tuve la desdicha, digamos, en este caso, de ser partícipe de un estudiante el cual intentó quitarse la vida en uno de los baños del colegio, ¿sí? Entonces, todos estos factores, si no hay un seguimiento, si no se ve cómo se está llevando a cabo, el bullying también es parte del día a día de los estudiantes, tratar de hacer talleres, y ya lo vamos a ver luego, cómo procedemos con estos procesos importantes de qué papel cumplimos, ¿no es cierto? La facilitación de los recursos. Proveer accesos a servicios de consejería, que es importante a los estudiantes. Armamos un plan estratégico con el DS, ¿sí? De manejo de situaciones críticas. Armamos un POA con el DS, en el cual el DS establece, y eso es importante, pedirle siempre al DS que nos ayude con un cronograma de actividades durante su proceso administrativo y de consejería, en el cual dé esta asistencia a todos los estudiantes, de, si posiblemente no puede con todos, ok, pero hacemos charlas masivas, grupales, entre cursos, para que pueda
reorientarse el proceso. Las actividades que sean de bienestar y de apoyo para la comunidad, ¿sí? ¿Cómo restablecemos procesos igual dentro del contexto disciplinario? Quien está a cargo, el inspector, dentro de esos procesos debe realizar también ciertos lineamientos, debe seguir ciertos lineamientos y debe ajustarse a un programa también de presentación en su POA donde establezca prácticas de bienestar y de apoyo para los estudiantes. ¿Okay? No es solo decir, bueno, vístase bien, compórtese bien, si sale al patio le llama a su representante, si hace esto malo le sancionamos, si hago esto le suspendemos. No, es ver qué pasa atrás de eso, por qué está teniendo esos comportamientos del estudiante. Y asimismo, si tengo un docente del cual pedí algo, no me presenta a tiempo. Bueno, posiblemente algo le pasó. Pido algo más, me entrega así como quiera, digamos, ¿ya? Posiblemente no me hizo caso del feedback que le brindé en su oportunidad como autoridad dentro de su visita áulica y no ha corregido ese proceso. ¿Qué está pasando? ¿No es cierto? No entro directamente y le digo, bueno, no ha cumplido, qué lástima, qué pena, la sanción es esta. ¿Sí? No, vamos a trabajar en un proceso de verificar qué está pasando dentro de su aspecto emocional posiblemente. ¿Ya? Eh, las estrategias para promover el bienestar emocional va a ser partícipe de crear un, un clima escolar positivo. Hablamos en algún momento también dentro del ámbito educativo sobre la disciplina positiva, ¿ya? No solo conlleva un comportamiento adecuado, ¿sí? Sino también determina fomentar la inclusión, el respeto, ¿sí? Y este espacio donde vamos a crear que sea seguro. ¿Para qué? Para que la expresión emocional sea una de las prioridades dentro de nuestras instituciones. Cuando hablamos de esto, no solo requiere del proceso de decir, bueno, yo estoy manejando temáticas dentro de mi clase o dentro de mi contexto del cual estoy representando socialmente, sino también cómo yo llego al estudiante con cierta información que le va a servir para el proceso de convivencia. Cuando hablamos de los saberes, por ejemplo, en este caso, tenemos tres saberes que son muy importantes dentro de nuestro aspecto educativo. ¿Quién sabe los tres saberes de la educación? Saber ser, El ¿cuál más? está, el ser, ujú, Rosalía, ¿cuál más? estar, ¿Ya? ¿Cuál más? ser, el ser, el Hacer. estar y el hacer. Bien hacer. Bien Hay uno hacer. más, hay uno más de los saberes que estamos involucrando dentro de este contexto educativo. Es nuevo dentro del proceso, pero es el saber convivir, ¿sí? El saber conllevar un proceso de bienestar con los demás. Entonces, este saber actuar, este saber convivir, también nos determina un proceso del cual nosotros queremos dentro de nuestras aulas, que es crear un clima favorable, ¿sí? Donde se cae un estudiante y no el resto se ríe, sino acude a ver si está bien, si le pasó algo, si posiblemente necesita ayuda, o llamo a alguien que le pueda socorrer y ayudar, ¿sí? Eso genera un espacio escolar, un clima escolar de bienestar, ¿sí? Y para el tema de docentes, la misma situación. Si pasa algo con algún docente, no genero mofa, no genero una situación
de burla ante aquello, ¿sí? Porque muchas veces se equivocó y entre los mismos docentes eh, se ríen, se burlan, eh, tratan de apuntarle, ¿sí? A ver qué situaciones está cumpliendo mal para poderle determinar si está haciendo algo que no está correcto posiblemente. Y eso se llama moving dentro del trabajo, ¿sí? Y este proceso también es importante, que no exista este rechazo ante ciertas circunstancias, formas de pensar. Y por eso en algún momento las instituciones decían, está prohibido hablar de política, hablar de religión, bueno, dependiendo de la institución, hablar de política, de religión, de situaciones sociales, de las cuales van a generar un rechazo, un golpe, posiblemente sea esto un proceso del cual no sea bien recibido para las familias, porque los estudiantes van a decir, mira, hablamos sobre este tema y los padres van a decir, ¿y por qué están topando esos temas? ¿Y qué dijeron? ¿Y cómo lo hablaron? ¿Y cómo lo interpretaron? Pero el estudiante va a llevar cómo lo tomó. ¿Sí? Entonces, ¿para quién va a ser la culpa? Va a ser para la institución. Entonces, tratemos de que estos momentos sean de manera efectiva tratados con pinzas, ¿ok? Sí, siempre estos temas son muy importantes. Por ejemplo, cuando vamos a elegir el representante del curso, que se vean diferentes aspectos, o podemos hacer muy inclusivos en generar un representante de curso por semana o por mes, para que todos sean partícipes y cumplan este rol de liderazgo, ¿sí? Que sea mucho más integral. Y cuando vamos al proceso también de elección del consejo estudiantil, claro, ahí sí hablar un poco del contexto valor, ¿no es cierto? Del proceso electoral efectivo, donde existen normas, reglas, donde existen también valores que interceden dentro del proceso a una campaña, ¿sí? Que es un proceso electoral efectivo. Entonces, de esta manera abordamos diferentes temas interesantes que van a ser relacionados, ¿verdad? El desarrollo de la inteligencia emocional ha sido un fuerte dentro de estos últimos años, y en especial en este eh, año anterior y en este, después de la pandemia, ya siendo más claros, después de la pandemia hemos trabajado más con el desarrollo emocional, de la inteligencia emocional, cómo la intrapersonal e interpersonal actúa dentro de nuestros procesos académicos. Cuando nosotros enfrentamos estos procesos, como docentes, muchas veces yo les decía, tenemos que saber identificar mis emociones, ¿sí? Para no cometer errores dentro del proceso educativo. Porque si tengo un docente emocionalmente del cual se acciona por cualquier situación de la cual no sabe manejar sus emociones, posiblemente grite, posiblemente se altere, posiblemente explote, y esto llame la atención de los estudiantes. Va a la casa, papá, mamá, mira, tengo un docente que me gritó y me dijo que no sirvo para nada y que te me largas de mi clase, cosas de ese sentido que realmente hay que saber manejarlos. Entonces, identificamos a los docentes dentro de estos procesos para poder trabajar en talleres, talleres de manejo de la emoción, de identificación, autorregulación y por supuesto de la interpretación de la emoción, ¿sí? Si nosotros como autoridad también somos quienes manejamos un autoritarismo dentro del proceso educativo, también es algo que se copia, ¿sí? Los docentes empiezan a hacer de la misma forma con los estudiantes, autoritarios, ¿sí? Que yo soy la autoridad aquí y en mi clase hacen lo que yo les diga, ¿sí? Cuando debería fomentarse un trabajo de construcción, donde el docente se vuelva un proceso de guía, de acompañamiento y de relación de desarrollo para el aprendizaje. Entonces, si hablamos de ese contexto, sí, hablamos de un programa en el cual vamos a manejar la
socioemocionalidad, ¿sí? Y vamos a manejar sesiones de reflexión emocional y de autocuidado. Es decir, no solo vamos con el tema literal que nos toca, ¿verdad? Vamos a decir en un tema, el sistema solar, ¿ok? Solo manejo el sistema solar, solo manejo el tema eh, relacionado a mi materia, pero también es importante tomarnos unos 5 minutos de reflexión, y eso por lo general lo hacen los tutores de aula, ¿no es cierto? Cuando dicen, bueno chicos, ¿cómo les ha ido con sus docentes? ¿Cómo han pasado? ¿Cómo se sienten? ¿Qué han visto? ¿Qué pueden identificar? Eh, Algo que me puedan informar, entre otras cosas. Pero ¿por qué no todos los docentes podemos manejar unos 2, 3 minutos de un taller, bueno, taller sería mucho más largo, pero sí un momento de reflexión, ¿sí? Chicos, ¿pudieron ver de pronto alguna noticia importante dentro de lo que conlleva la parte educativa? ¿Pudieron identificar esto? Sí, miren, ¿qué pasa? ¿Cómo ustedes lo sienten? Ya, ok, perfecto. ¿Qué harías tú? ¿Cómo lo llevarías a cabo? ¿Qué pasaría si a ti te hicieran lo mismo? ¿Cómo te sentirías, verdad? Entonces hago un proceso de reflexión que ellos digan, no, bueno, sí, yo creo que se pasó con haber hecho alguna acción, alguna situación con un compañero y manejo estos procesos. Y como parte de mentoría, conlleva eso. Le doy a cargo a un docente, por favor, usted como mentor guíelo al docente a que lleve su cátedra de manera efectiva. Perfecto, pero el mentor también debe tener una autorregulación, un enfoque, una emocionalidad centrada, donde no sea quien altere, sino más bien pacifique las cosas. Entonces, si nosotros manejamos una sesión de reflexión emocional y de autocuidado, por favor, chicos, recomendarles nuevamente cuidado al salir, cuidado al entrar, cuidado en los recreos, informen a sus padres si se van a ir a otro lado, eh, siempre, recordarles situaciones en las cuales se pueden manejar. Quienes ya están en un proceso de enamoramiento de la misma forma, tener cuidado en situaciones de las cuales si no están seguros con la persona que están, mejor no estén. O sea, obviamente son procesos de los cuales no nos incumbe de alguna manera educativa, pero son parte del proceso emocional que todos conviven. Todos llevan a este proceso de convivencia general. ¿Sí? Entonces, eh, las autoridades o los mentores siempre deben estar al pendiente de este proceso del desarrollo de las emociones de manera efectiva. La participación dentro de este proceso y pertinencia que tiene en cuanto a fomentar una participación activa comunitaria genera ciertos desarrollos de capacidades y de habilidades emocionales dentro de nuestro contexto educativo. ¿Qué pasa cuando yo genero eh, un ambiente en el cual direcciono, ¿sí? Situaciones que pueden pasar, discusiones dentro del aula porque no están de acuerdo ante una circunstancia, posiblemente en el recreo porque no hubo una regla o una norma clara al juego que estaban estableciendo, y esto pasa mucho, ¿no? Se ponen a jugar fútbol y porque no se estableció bien las normas, las reglas, por ahí se salieron de sus casillas y empiezan a generar problemas, ¿sí? Entonces, hagamos de estos espacios de participación en la cual generen actividades eh, cuya relación tenga con las emociones, cuya relación tenga con la empatía, cuya relación tenga con los valores que se imparten dentro del proceso de convivencia, ¿sí? Y aquí tenemos nuestro manual de convivencia en todas las instituciones que deben ser socializadas al inicio, que deben ser reforzadas durante el proceso académico
y que deben cerrarse con una actividad en la cual involucre a todos de manera efectiva. Entonces, todo este proceso que nosotros estamos de manera efectiva interviniendo va a garantizar que nuestro entorno escolar se maneje de manera efectiva, ¿sí? Porque si no, ¿qué estaríamos esperando dentro del espacio académico que exista de pronto algo más fuerte, una denuncia, una demanda a la institución o un estudiante que posiblemente nomás ya no quiera volver a las clases porque sufrió alguna situación de bullying, ¿sí? Entonces, docentes también que sienten que son rechazados dentro de su grupo de trabajo, ¿sí? Porque propone ideas innovadoras, porque les hacen trabajar más, ¿sí? Y esto nos caracteriza muchísimo, ¿verdad? Dentro del proceso académico, cuando los estudiantes, los docentes, perdón, empiezan a generar mayor interacción con las autoridades o la mentoría y propone situaciones, el resto le empieza a ver mal, ¿sí? Yo tenía tuve una particularidad en eso, donde me acercaba y mis compañeros decían, tengo que ir a clases, tengo que hacer esto, y todos se iban, y uno queda como, bueno, ¿y qué pasó aquí, no es cierto? Y empezaron a aislarme, empezaron a hacerme a un lado en las reuniones, nadie quería trabajar conmigo, en rechazo de poner ciertas circunstancias que posiblemente eh, son parte del proceso educativo, pero no les gusta mucho, ¿ok? Entonces, ¿cómo manejar eso? Pues manejamos con ciertas dinámicas, ciertas actividades que rompen los esquemas, rompen estos lazos, digamos, de egoísmo, ¿sí? Y generamos empatía, generamos un proceso en el cual sientan que la autoridad no lo hace posiblemente como mal, o viendo circunstancias malas dentro del contexto educativo de los docentes, sino también que son corregibles, que son direccionables y que deben cumplirse porque así lo determina la ley. No porque les debo dar la oportunidad de que hagan lo que posiblemente ellos creen conveniente. Entonces, eso nos ayuda. Los programas de apoyo psicosocial son iniciativas que se diseñan para mejorar el bienestar de las personas en función psicológica y social. Cuando hablamos que de los individuos dentro de un contexto determinado está relacionado en función de que se maneje fuera de este proceso que les decía, más que inclusión debería ser de diversidad, del manejo importante del contexto de diversidad, de la palabra diversidad, vamos a empezar con un proceso muy interesante dentro de estos procesos académicos, eh, psicosociales, emocionales, que vamos a ir limando, ¿sí? Y rompiendo esquemas. No sé si ustedes han tenido posiblemente estudiantes eh, con diferencias de género. ¿No han tenido posiblemente por ahí? Ya, yo tuve un caso donde el estudiante iba con falda, ¿sí? Un estudiante varón con falda, y pues eso empezó a generar un aislamiento de la persona como tal por parte de sus compañeros. Entonces, ¿qué hicimos? Talleres. Ahí sí vamos con los talleres de participación emocional, psicosocial, donde involucremos el contexto apoyo del DESE, apoyo de incluso instituciones que hacíamos, en este caso, partícipes del proceso, invitamos a ciertos, digamos, partes de organizaciones, ¿sí? Donde manejaban estos temas de manera efectiva. ¿Y cómo vinculábamos este proceso de trabajo efectivo en las aulas? Gracias a los docentes.
Pero si los docentes no tienen la teoría de cómo manejarlo, las estrategias para utilizar dentro del aula van a ser muy escasas, ¿sí? Entonces de esto es importante. Los programas de apoyo psicosocial que sean diseñados en conjunto, donde los docentes sean partícipes de la información. Mira, yo estoy pasando por esto, vi esto, mi estudiante está en este sentido, yo creo que deberíamos reforzar en esto, proponen ideas sobre trabajos de los cuales no sean solo cooperativos, sino colaborativos, ¿sí? ¿Para qué? Para vincular al proceso educativo de la diversidad de manera efectiva, ¿sí? La comunidad educativa no solo conlleva trabajar con los estudiantes y los docentes. ¿Con quiénes más deben trabajarse dentro de estos procesos? Con los padres, ¿sí? Por ahí le escuché a Elizabeth que nos decía con los padres, ¿sí? Esto es importante. Cuando armamos los talleres para padres, que no sea un tema de que, bueno, es que ustedes ponen la reunión siempre a las 6 y empieza a las 7 y yo ya tengo que estar a la casa a las 8 y mi novela empieza a las 7:30 y ustedes siempre se van de más. Los padres de familia no sienten la obligación de hacerlo, no se ven involucrados dentro del proceso académico o de emocional de sus hijos y empezamos a generar problemas. Padres que no son, en este caso, centrados en un ambiente diverso, empiezan a gestionar justamente el rechazo hacia los demás, eh, a tener estos lineamientos de decir, bueno, yo tengo más dinero posiblemente, y eso generan a sus hijos, los hijos empiezan a generar rechazo hacia los demás, porque se habla de manera económica dentro de los ambientes educativos de manera increíble. Yo tengo este teléfono y tú qué tienes, ah, el mío es mejor que el tuyo, ¿ok? Esos son los procesos de los cuales nosotros debemos empezar a trabajar para el contexto psicológico, social, emocional, del cual somos partícipes, ¿ya? Eh, Los programas preventivos que nosotros vamos a realizar dentro de este contexto determinan los talleres que les mencionaba sobre el manejo del estrés en los docentes, la resolución de conflictos y habilidades sociales para una actividad enfocada activa dentro del proceso académico, ¿sí? ¿Qué pasa si no tengo estos talleres de manejo de estrés? Muchos en el tema laboral, ¿sí? Ya hablemos contexto laboral, vemos, y yo vi en estas últimas semanas que ya empezábamos a clases y que vamos a empezar todavía, están algunos todavía en proceso, necesitamos docente, características, que sepa trabajar bajo presión. Ya con eso, ¿qué nos está diciendo? ¿Qué cree que nos diga Ingrid en este proceso de trabajo bajo presión? Nos van a estresar. Que les van a estresar, ¿no es cierto? Que les van a bombardear con información y que, bueno, se ajusta o se ajusta. Pero si usted no está acostumbrado a trabajar bajo presión, le sugiero que mejor no aplique. Porque esto conlleva una enfermedad, a que usted se sienta de salud mal. Y como siempre lo he dicho en muchas circunstancias, nadie es indispensable. Nadie, ¿sí? Lo tomamos en esa consideración porque nos vamos y a las horas ya tienen el reemplazo. Al día siguiente ya tienen el reemplazo de quien posiblemente se va por una enfermedad. ¿Sí? Seamos coherentes con nuestro trabajo, seamos coherentes con la información que nosotros manejamos, pero también seamos eh, coherentes con nuestra salud. Entonces, para esto no debemos esperar a mucho a que pasen circunstancias, situaciones de las cuales
me determine o me lleve a una situación de riesgo. ¿Sí? Entonces es importante. Ahora, como autoridades, tenemos ese estrés, tenemos ese manejo de que ahora qué va a pasar. No tengo docentes para cubrir estas áreas. El docente se me enfermó. ¿Y ahora cómo cubren? No se haga lío. Vaya y cubras ahora hasta que logres solventar el resto del problema. O determine a quién está en esa hora libre que le cubra al menos para que pueda el curso no quedarse solo de los estudiantes. La resolución de conflictos. ¿Cómo hacemos un taller para manejo de conflictos? ¿Sí? Es efectivo intervenir, involucrar a todos los ambientes, a todos los aspectos con casos reales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque realmente somos un poco eh, egoístas, digamos, en ciertos momentos en que no presto mis planificaciones, no presto mis materiales, no presto lo que yo traje y se genera un conflicto. Oye, pero no te voy a quitar, solo te digo que me prestes para poder aplicar aquí con mi curso y ya te devuelvo. No, yo no presto material. Bueno, entonces no nos hablamos nunca más. Si necesitas de mí, ve, olvídate. Empieza a generarse esta situación de eh, ego, de que yo no voy a ceder ante ninguna circunstancia porque él me faltó primero al respeto. ¿Cómo lo manejamos? ¿Sí? Aquí son los programas preventivos. El manejo de un programa preventivo eficiente ante un estrés, una resolución de conflictos de efectivo y una habilidad social que determine un trabajo colaborativo y no cooperativo. ¿Sí? ¿A qué me refiero con eso? Cooperativo viene al proceso de que yo determino qué hace cada uno de ellos y tendrán que armarlo como yo lo dispuse. Pero colaborativo es que todos van a integrar ese cambio, ese proceso, ese trabajo de manera efectiva porque todos van a aportar de la misma situación, ¿sí? No se vuelve un rol al cual me determinaron y yo debo salir con eso. Vamos con el apoyo de crisis. El apoyo en crisis muchas veces no suele manejarse de manera efectiva y aquí es cuando los servicios de consejería, que son el DS, inspección también, que son parte del proceso del apoyo en crisis, ¿sí? De intervención en las crisis, cómo derivo a un especialista si es necesario, ¿sí? ¿Qué pasa si yo callo, dejo pasar? Muchas veces esto se torna en un proceso de eh, no quiero ser vinculado tampoco en circunstancias o situaciones de que me determinen a mí un problema, ¿sí? ¿Por qué? Porque me toca hacer informe, porque tengo que hacer otro tipo de situaciones de los que me determine a mí una informalidad y pues obviamente no soy claro con ese contexto. La cultura de bienestar integra el bienestar emocional en la rutina diaria de la escuela, del colegio, involucrando a estudiantes, docentes y familias de manera efectiva. Hagamos una mañana deportiva, una minga escolar, donde estén padres, madres, hagamos por cursos, pero que se involucre el padre de familia, que se involucre el estudiante, que se involucre las autoridades, los docentes, para poder ver este trabajo de manera efectiva. Si nosotros no trabajamos en una cultura de bienestar emocional, realmente se nos puede ir de las manos después. Veo alrededor de mi institución y empiezo a ver estudiantes que se sacan el uniforme y ya veo por ahí que están con vicios, tomando, fumando. Ok, armo un proyecto, un taller, una charla sobre el manejo de los vicios, en este sentido, cuáles son los perjudiciales, perdón, que involucran dentro de mi aspecto emocional, luego, ¿sí?
que van a ser parte de mi proceso educativo. Implementación en el entorno educativo de manera efectiva, que el proceso de introducir y ejecutar intervenciones estructuradas que busquen mejorar el bienestar emocional, social, psicológico de estudiantes, docentes, del personal administrativo, escolar, que sean parte de este conjunto de acciones diseñadas para identificar, prevenir, abordar problemas emocionales y psicosociales dentro de la comunidad educativa, es parte de nuestra responsabilidad como mentoría y como autoridad. Porque si no identifico, como les decía, esto puede llegar a más, luego a más, luego a más, pero realmente como institución lo único que puedo decir, bueno, si es un estudiante, el próximo año se le ha negado la matrícula por situaciones de disciplina, ¿sí? Porque a eso derivamos cuando tienen problemas. Bueno, si no me trae la evaluación psicológica, el cupo ya no está disponible para usted, señora madre de familia. Lamentamos que su hijo ya no sea parte de la institución. Entonces, estimado docente, pues bueno, le hemos dado muchas oportunidades, no ha hecho cambios. Lastimosamente le agradecemos por sus servicios y que tenga un buen día. Para no llegar a este proceso, es importante identificar, ¿sí?, con tiempo y que se puede ejecutar situaciones que puedan mejorar en el campo. La evaluación de necesidades. Diagnosticar las necesidades psicosociales de estudiantes y docentes. Como les decía, si veo alrededor de la institución, a la hora que salgo, posiblemente, si mi jornada es en la mañana y salgo a las 4 de la tarde y veo que estudiantes que ya están con otra ropa, están por ahí en vicios, que se encuentran en situaciones de las cuales no son normales, pues perfecto, voy evaluando eso, voy haciendo una evaluación de necesidades y planteo un diagnóstico en función de estas necesidades y digo, bueno, necesitamos un taller, necesitamos un trabajo con los especialistas, importante manejar estos temas con quienes realmente lo abordan de manera efectiva, ¿sí? Y si es docente o personal administrativo o académico de mi institución, la capacitación del personal. Para fomentar al docente directivo en temas de apoyo emocional y de manejo de crisis, tanto de ellos como de sus estudiantes o de sus compañeros de trabajo, que es importantísimo manejar esto. El monitoreo y evaluación que se realice va a ser de manera que genere un impacto de las intervenciones y que pueda ajustar el programa según los resultados. Es decir, que tomamos un contexto de generar un seguimiento a este proceso de intervención. Ya, perfecto. Tuve una situación de intervención, una diagnóstica en la cual me determinaba qué estaba pasando, generé un programa, un proyecto de desarrollo psicosocial para el manejo de emociones, perfecto. Ahora lo monitoreo, cómo se están comportando, cómo lo están llevando a cabo, cómo les he visto la relación de los docentes, son mucho más comunicativos, entre otras facultades que se puede identificar y que estos me den resultados de manera efectiva. El docente, sí, tuvo al principio bastante problema para adaptarse, tenía bastante estrés, posiblemente se enfermaba mucho, me faltaba mucho, pero trabajamos en eso para que mejore, para que se sienta respaldado como institución también, y que esto, los resultados al final, mira, el docente empezó en una línea de acá abajo y ahora está acá arriba, súper bien, mejoró de manera efectiva, ¿sí? Eso es importante. Los retos de la implementación, pues, son muchos, pero la falta de recursos es uno de los más importantes dentro del contexto apertura. Es decir, ¿qué pasa? ¿No es cierto? ¿Qué pasa si yo genero este proceso que les menciono? De decir, bueno, yo creo que necesitan
los docentes un taller, pero no tengo dinero como para llamar a un capacitador o un terapista o un psicólogo que nos ayude a generar un desafío dentro de sus aspectos de personales, de situaciones emocionales, ¿sí? Los recursos económicos son un factor crucial, pero la gestión creo que es más que cualquier situación económica. Yo en algún momento que pasamos por situaciones complicadas económicamente en una institución donde estaba, empecé a hacer conexiones con compañeros de la universidad, compañeros de la maestría, compañeros de otras instituciones. Oye, mira, ¿cómo estás? ¿Sabes qué? Estoy pasando por esta situación, pero no tengo por ahora. eh, Será recompensado luego. ¿Qué te parece? ¿Me ayudas con este taller? Yo te doy un certificado como institución que nos ayudaste en este proceso. No, ¿sabes qué? Chévere, yo voy a darles la charla sin problema, empiezo a generar. Me voy a instituciones donde tengo ya este vínculo importante, como las editoriales. Señores de las editoriales, bueno, adquirimos sus textos, pero yo necesito una capacitación en este sentido. ¿Me pueden ayudar con un facilitador? Chévere, gracias. Vamos a trabajar en contexto de que mejoren la situación. Son retos, obviamente son retos de los cuales eh, hay que cumplirlos. La estigmatización en cuanto a la percepción negativa de la atención emocional y psicológica de algunos contextos son evidentes. ¿Por qué? Porque empezamos a tomar ciertos estigmas de decir, no, esto ya pasa, no, no pasa nada, que es normal, así mismo son, todos viven en su mundo y son diferentes cada uno. ¿Y por qué no se quedó tan... así mismo es, no, algo está pasando, porque si es algo que determina que es algo social y no se involucra, no está dentro del proceso, hace lo que se le pide, pero no hace mayor acción de trabajo dentro de nuestro contexto educativo, algo está pasando. E identifico eso y hablo con esa persona para que mejore el proceso. ¿Es un reto? Sí, porque posiblemente no me genere una pared, una barrera a alcanzar para poder llegar a esa persona. La resistencia al cambio es lo más eh, evidente dentro de estos retos de implementación. ¿Por qué? Porque no quieren hacer nada más que de pronto está determinado dentro de sus funciones. Porque les lleva más tiempo del que a mí me determina. Como les decía, no me quiero capacitar porque ¿para qué? Si yo ya vi. No quiero capacitar ¿para qué? Si igual voy a seguir con el mismo sueldo. ¿Para qué me voy a capacitar si no hay nada más que hacer aquí? ¿Sí? La comunidad educativa genera estos procesos de rechazo, de resistencia al cambio, pero las iniciativas de apoyo dentro del proceso parte de la mentoría y parte de la autoridad. Es evidente y constante dentro de nuestro trabajo generar este proceso hacia un cambio efectivo, ruptura del paradigma. Y pues bueno, como conclusiones, yo creo que el bienestar emocional es la clave para el éxito educativo y el desarrollo integral de los estudiantes y de los docentes, por supuesto. Los mentores y autoridades educativas tienen el poder de transformar el entorno educativo al priorizar el bienestar emocional de todos quienes son parte de este proceso educativo. Y la promoción del bienestar emocional requiere de participación de toda la comunidad educativa, no solo de uno o de otro. Como les mencionaba, no es una situación de que, bueno, posiblemente estamos pasando por esta circunstancia, ya le debe pasar y espero que mejore. No, a ver, ok, llevamos mi registro de evaluación, diagnóstica y digo, vamos a intervenir con este proceso, con estas capacitaciones, con estos talleres, con estas actividades de ese presente ya un poco donde nos dé lineamientos para los estudiantes de manejo de situaciones emocionales y de crisis para todos. ¿Qué pasa si hay un sismo? ¿Qué pasa si hay un terremoto? ¿Qué pasa si hay un incendio? ¿Cómo manejamos el tema de crisis emocional durante estas circunstancias? ¿Qué pasa si los docentes reciben una llamada?
donde les dicen, ¿sabe qué? Acaba de fallecer un familiar muy cercano al docente. Es duro, es difícil, pero hay que saber contener, ¿sí? Porque no le voy a dejar salir en ese momento, sí, sabe que vayas en esta, puede pasarle un accidente saliendo de la institución, ¿sí? Entonces, primero manejamos emocionalmente estos contextos de los cuales son parte del proceso. Y luego vamos a evidenciar en la evaluación cómo esto ha ido cambiando y su proceso de mejora en la parte psicosocial y emocional se ve mucho más efectiva una institución que eh, es empática, que es rica en valores y en normas de las cuales me enorgullece como institución tener a seres humanos que son integrales. ¿Sí? Eso es todo por el día de hoy. Discúlpenme por pasarme unos minutitos, pero espero que sea parte de su proceso de reflexión también, ¿no es cierto? Dentro del contexto educativo tenemos una brecha muy grande de la cual hay que ir trabajando, sanando, reestructurando y ponerse los retos dentro de todo este trabajo eh, constante. Ingrid, tiene muteado. Sí, muy Cuéntame. buenas noches. Gracias. Bueno, tengo una inquietud, verá. Hoy en día se está hablando bastante de las prácticas restaurativas. En Ajá. este caso, los círculos de, de diálogos, que, bueno, en este caso tiene la comunicación no violenta, que se puede trabajar tanto con los docentes, estudiantes. Entonces, es lo que, bueno, se está escuchando bastante. En esta parte de liderazgo podemos implementar también las prácticas restaurativas. Por supuesto que sí. Ustedes como autoridades generan estos procesos de gestión de liderazgo en toda la comunidad. El DS es quien da los lineamientos para el tema restaurativo, ¿sí? Da los lineamientos a los docentes, genera el proceso de cómo llevarlo a cabo. Por eso es importante que se haga un trabajo en equipo, ¿sí? Primero los docentes son quienes reciben esta capacitación, estos talleres de cómo implementarlo, porque recuerden que los círculos restaurativos no solo se maneja eh, porque sí, porque quiero. Los docentes deben tener un objetivo claro de cómo hacerlo y por qué hacerlo y qué pasa dentro de este contexto restaurativo. Yo en algún momento gestioné un círculo restaurativo donde un estudiante arrancó a llorar y otro empezó a ponerse súper mal. ¿Y por qué? Porque se topa cosas muy sensibles dentro de su situación de vida como tal. Entonces, es importante que esto sea muy bien canalizado dentro del DS y dentro de la autoridad para que tenga un trabajo efectivo dentro del aspecto emocional. ¿Sí? Entonces es muy bueno el trabajo restaurativo en círculo, de diálogo, de comprensión, de análisis, de reflexión, pero con un objetivo y con un tema clave. ¿Sí? No vamos a hablar muchas veces de situaciones en las que pueden golpearles como familia, como emocionalmente interna, dentro del contexto, por ejemplo, aborto, alcoholismo, violencia, ¿sí? Que es parte de la vivencia de cada uno de los estudiantes dentro de sus hogares. Entonces, esto les golpea, les genera un golpe bastante fuerte. Entonces, hay que saber manejar estos temas restaurativos para que no se vaya de las manos y que sepa manejar la crisis emocional dentro de estos círculos restaurativos. Muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Si no, daríamos por terminar. Genial. Pues bueno, espero que ya se habilite, porque creo que estaba cerrado todavía el módulo 4. Ya lo pedí que lo habiliten para que puedan ustedes visualizar y puedan trabajar en las actividades. Y con eso nos vemos el próximo viernes para el último encuentro, el quinto encuentro, en donde pues cerraremos este ciclo de capacitación. Les agradezco por su tiempo, por su espacio y por la predisposición a aprender y siempre estar en este desarrollo de capacitación constante.
Gracias por confiar en... Muy buenas noches. Una consultita. Claro que sí. No sé si escuché bien. Esta semana no estaba habilitado ninguna actividad, ¿verdad? Así es, efectivamente. Ya se Ya, las ya, que la ya, activen, así que ya van a tener durante la semana para que lo puedan ir realizando. ya. Y con la siguiente clase que tenemos virtual, con eso ya terminamos. Terminamos, pero ustedes tienen que cumplir las actividades, obviamente, y Claro, evaluación final y todo lo demás. Pero ya ya, cerramos el tema de capacitación virtual. B2B. Ajá. Y ya. Muchísimas Con gracias. mucho Una buena gusto. noche. Que Gracias tengan por la una excelente explicación. noche. Que pasen muy bien. Muchas Gracias a todos.